Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Esta es nuestra segunda parte. Seguimos con la misma palabra clave, la comunicación. El mundo en el que estamos parece más comunicado, pero a veces los medios de comunicación nos incomunican. Ya desde la época, eso no es solamente ahora con redes sociales y celulares, ya desde la época de la televisión, ¿cuántas veces una pantalla de televisión sirvió como una especie de división para no hablar lo que había que hablar, para no preguntar lo que había que preguntar, para no pedir esas disculpas o ese perdón que hacía falta? Hay que tener cuidado, no vaya a suceder, repito, que los medios de comunicación nos incomunican. Y por eso quiero hacer una pequeña anotación a manera de introducción sobre el peligro que tenemos de pasar las costumbres, el estilo de las relaciones virtuales a las relaciones reales. Relaciones virtuales típicamente las de las redes sociales, relaciones reales las que tenemos en persona. En las relaciones virtuales, si algo no me interesa, lo silencio, ese famoso mute, ese famoso bloqueo o ese famoso swipe, esa palabra que designa, ¿no? El ir pasando. Estaba viendo un video, no me interesa, se puso aburrido, swipe, paso al siguiente video. Pero esas costumbres mentales, esos hábitos mentales, de alguna manera luego como que los vamos trasladando a la vida real. No me interesa una amistad, la cancelo. No me interesa una persona, la abandono. No me interesa una relación, aplico el temible ghosting. Esta palabra la conocen muchos de nuestros jóvenes. Ghost en inglés pues significa un fantasma, y ghosting es la costumbre de volverse fantasma para la otra persona. En la práctica significa desaparecer sin dejar rastro, muchas veces cancelando. Es de las experiencias más dolorosas que puede tener una persona, y lo están sufriendo muchos de nuestros jóvenes. Hace unas semanas me escribía, por ejemplo, una amiga que acaba de vivir eso en México. Ella estaba pues interesada, estaba creciendo en una relación que prometía bastante, una relación afectiva. Tenía un amigo, no eran novios, pero de esto que ya empiezan a conversar mucho, todos los días tienen que tener alguna comunicación. Evidentemente ya había un pequeño fuego que se iba encendiendo en el corazón de esta niña, y de repente, sin ninguna explicación, el hombre desaparece. Ella le escribe, no hay respuesta. Vuelve a escribir, no hay respuesta. Tercera vez que escribe, la bloquea, no hay respuesta. Se murió, se volvió un fantasma, desapareció. Es como un método de tortura psicológica, ghosting. Volverse un fantasma para la otra persona, desaparecer de la vida de otra persona. Entonces, esto es como una anotación general para que tengamos cuidado en el uso de las redes sociales. Las redes sociales pueden hacernos muchísimo bien. Muchos de ustedes reciben elementos de su formación en la fe a través de redes sociales, a través de un YouTube, a través de un Facebook, a través de un Twitter o X, como llaman ahora X. Usted está recibiendo cosas buenas, pero tenga cuidado, no todo es bueno. Y nunca se podrá reemplazar el encuentro personal, la relación real no se puede reemplazar con la relación virtual. Porque muy fácilmente lo que sucede es que empezamos a trasladar al mundo real las relaciones o las costumbres del mundo virtual. Y el efecto es desastroso, el efecto es devastador. Sobre todo porque
Si usted tiene una conversación difícil que está pendiente con su hija, tiene una conversación difícil, pues usted no puede simplemente bloquear a su hija. Su hija sigue viviendo en esa casa. Pero lo que está pasando en muchas casas, en muchos hogares, es que en la práctica aplicamos los bloqueos y los ghosting, los aplicamos también en la casa. ¿Y cómo es el bloqueo? Cierro la puerta de mi habitación y que nadie se meta conmigo. ¿Cómo bloqueo? Me quedo callado, no respondo nada, respondo solo monosílabos. ¿Cómo bloqueo? Manteniendo una actitud pasivo-agresiva, haciéndole sentir a la otra persona que es culpable todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que estar no solamente en una actitud vigilante, sino en una actitud que podríamos llamar terapéutica. Ya en muchos de nosotros hace falta una auténtica terapia para no caer en esos excesos. Y atención, que esto no es solo de niños y de jóvenes. Hace poco conocí el caso, en otro lugar por supuesto, el caso de un sacerdote. Y este sacerdote se volvió adicto al celular. Para que seamos claros y todos lo digamos, no era un problema de pornografía ni cosas de esas, que también pasa. El Papa nos advirtió a los sacerdotes y religiosos que lo mismo que a cualquier otro sacerdote, que a cualquier otra persona, a nosotros también nos puede pasar una adicción de esas. Pero en el caso de este padrecito, es que él se metía en ver videos a veces chistosos, videos, qué sé yo, de acción, o de ciencia, o de comedia, o de lo que sea, y pasaba horas. Y fue una persona de la parroquia que denunció el caso, pues no por destruir el ministerio de él, sino un poco para que hiciera algo, para que entrara alguna terapia. El hombre se volvió adicto, es decir, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y hay que tener cuidado con eso, porque a veces maltratamos un poco a los jóvenes creyendo que estas cosas solo suceden con los más jóvenes. Quizás sí son los más vulnerables. Bueno, esa era una anotación general sobre el tema de las redes sociales. Tengamos cuidado porque estamos hablando de comunicación en familia. Comunicación en familia. Lo que les voy a compartir a partir de este momento es lo que podemos llamar decálogo de la comunicación en familia. Decálogo de la comunicación. Algunos de ustedes me han preguntado si estas conferencias se van a publicar precisamente en redes sociales. Sí, efectivamente las vamos a publicar. Les recuerdo, para quienes estén interesados en suscribirse, en redes sociales ustedes me encuentran con el nombre Fray Nelson, como si fuera una sola palabra. Por supuesto, mi nombre es Nelson y Fray es un indicativo de una comunidad religiosa. Las comunidades religiosas medievales utilizábamos mucho el Fray. Fray es una abreviatura de frater, hermano, miembro de una comunidad. Entonces usted me puede buscar en YouTube con Fray Nelson, usted se puede suscribir a ese canal. Como dicen todos, activa la campanita para que cada vez que haya un video pues lo pueda encontrar. En próximos días, si Dios permite, la próxima semana esto también se va a publicar. Esto también lo vamos a compartir en Instagram, en Twitter y en muchos otros lugares, en TikTok. La última red a la que entré de TikTok, no quería entrar a TikTok, tenía resistencia a entrar a TikTok. Pero, bueno, después de bastante oración, pues ahí estamos también. En TikTok me llamo Fray Nelson Oficial, entonces ahí me pueden encontrar también. Bueno, volvamos a nuestro tema. Este tema se llama el decálogo de la comunicación en familia. Nuestra primera conferencia era la comunicación más importante de todas. La comunicación más importante es la comunicación con Dios. De ahí depende todo. El gran comunicador es el Logos del Padre, es decir, el Hijo, el que es la palabra del Padre. El gran comunicador es el Espíritu Santo, que es el que unifica el lenguaje, como lo mostró en Pentecostés. Dios es el gran comunicador y lo primero es recuperar la comunicación con Dios, y esto lo necesitamos todos. Esto lo necesitamos hombres, mujeres, chicos y grandes, enfermos o con mucha salud, todos lo necesitamos. Pero también necesitamos claves para mejorar nuestra comunicación en familia. Yo voy a apoyarme en el ejemplo de algunos santos y en algo de experiencia pastoral para hablar de la comunicación en familia. Este es un decálogo. Algunos de ustedes, unas 2 o 3 personas están tomando apuntes, los demás tienen una memoria prodigiosa. Gloria a Dios. Entonces empezamos con el decálogo. Yo traje aquí mis apuntes precisamente porque dije no me puedo perder ninguno de los 10 puntos.
este grupo selecto de padres de familia, de amigos, indudablemente merece lo mejor. Entonces, primer punto. El primer punto lo aprendemos de San Martín de Porres. Vea usted para dónde va esto. Y el primer punto se llama, ante todo, evite reaccionar. ¿Dónde empezamos a dañar la comunicación en familia? Cuando simplemente reaccionamos. Tú me dices algo, me llené de rabia, te respondo. No te gustaron mis palabras, me respondes. La reacción, estoy refiriéndome a la reacción inmediata, la reacción impulsiva, la reacción pasional, normalmente es la peor reacción. Cuidado con las reacciones. Cuidado con simplemente reaccionar. Muchos de nosotros padecemos, y esto es increíble decirlo porque tenemos distintas edades, pero muchos de nosotros padecemos de inmadurez emocional. Una de las manifestaciones de la inmadurez emocional es tener un ego, así como esos globos que se inflan para las fiestas, no sé qué nombre le den aquí, llamémoslo aquí un globo de esos que tú inflas. Y entonces cuando tú tienes así un ego inflado, cualquier cosa que te digan la sientes como una aguja que te estalla. Además, muchos de nosotros a veces pasamos por tiempos de auténtico estrés. Y cuando uno está estresado, uno reacciona mal. Cuando uno está angustiado, preocupado, por muchas razones, y vaya que hay razones hoy para estar preocupado, empecemos por el tema de la inseguridad que estamos viviendo en nuestros países de una manera brutal, la inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre política, tantos temas. Es difícil asomarse a las noticias y no perder la paz, es muy difícil. Entonces, en estos temas, en estos tiempos de tensión, en estos tiempos de angustia, todos estamos así como una cuerda a punto de reventarse, y estando así tú me vienes a decir y yo te respondo, y tú me respondes, y ahí es donde se dicen palabras de las que uno después se arrepiente. Pero como dice el refrán, el agua que corre, la palabra dicha, la flecha lanzada, no retornan jamás. Ya dijiste la palabra que no era, ya descalificaste a la otra persona, ya procuraste herirle, y hay algo terrible, hay algo espantoso, y es que las personas que pueden hacernos mayor bien son también las personas que pueden hacernos mayor mal. En muchas parejas se cumplen que la persona que más te conoce es precisamente tu esposo o tu esposa. Esa es la persona que más te conoce. Y eso significa que la persona que más te conoce es también la persona que también sabe dónde darte para que te duela. Como tú conoces tanto a ese esposo tuyo, como tú conoces tanto a esa esposa, entonces tú también sabes dónde darle. Hay un salmo que hace ver esta situación tan paradójica, que la persona que está más cerca es la que más daño puede hacerme. Dice el salmo, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. De hecho, para que Cristo fuera entregado a sus enemigos, se necesitó de un amigo que lo conocía bien, que conocía sus costumbres, que conocía sus lugares, que conocía a dónde podía ir Cristo. Ese fue el papel de Judas Iscariote. Entonces yo te pido que no seas Judas Iscariote para tu esposo o para tu esposa. El hecho de que tú lo conozcas, el hecho de que tú la conozcas tan supremamente bien, significa que tú eres la persona que le puede, en esta tierra, eres la persona que le puede declarar el amor más dulce. De ninguna persona puede recibir ella tanto amor y sentirlo tan sincero, tan profundo, que le llegue tan al alma, como lo que tú le puedes decir. Pero así como tú eres la persona que le puede depositar esas gotas deliciosas, ese bálsamo de amor en lo profundo del corazón de ella, también eres la persona que le puede depositar, jamás lo hagas, esas gotas de veneno, esas gotas de ácido que destruyen las entrañas, que destruyen las fibras del corazón de ella. Entonces, por favor, no le demos espacio al diablo con una reacción intempestiva. Bueno, ¿y dónde entra San Martín de Porres en esto? San Martín de Porres es un santo al que yo le debo muchísimo. San Martín de Porres fue la primera biografía que yo leí siendo niño.
San Martín de Porres tuvo gran devoción en mi hogar, especialmente mi madre. San Martín de Porres, santo de caridad, santo de la humildad. San Martín de Porres era un hijo ilegítimo. Por consiguiente, ya ahí había un elemento de marginación y de desprecio. Además, él era mulato y la sociedad de Lima era supremamente racista en aquella época por aquello de los españoles, los criollos, los mulatos, los mestizos. Entonces, por mulato y por hijo ilegítimo, Martín de Porres sufrió muchísimo. Algunos de sus compañeros, o qué digo yo compañeros, algunos de los chicos que eran de su misma edad, nada más que por ofenderlo, como lo conocían, acuérdate, el que conoces es el que más puede ofenderte o el que puede hacerte mayor bien, le utilizaban con él este apelativo, perro mulato. Y se daban cuenta de que esta expresión a este pobre muchacho le causaba muchísimo dolor y muchísima rabia. Pero un día Martín de Porres aprendió, y aquí es donde entra él, estamos en el primer mandamiento de este decálogo. Un día Martín de Porres aprendió esto, que entre la acción y la reacción cabe la reflexión. Y entonces, al principio, cuando él era muy pequeñito, era un niño prácticamente, no un adolescente, cuando le decían, él reaccionaba, a veces con rabia, a veces con dolor. Pero él se dio cuenta que entre la acción y la reacción, la acción es lo que a mí me hace, la reacción es lo que yo voy a hacer. Entre la acción y la reacción cabe la reflexión, cabe la pausa, cabe el pensar, cabe el orar, cabe. Es posible. Y esto cambia muchísimo. Además te digo una cosa, cuando tú reaccionas como un caucho, cuando tú reaccionas instantáneamente, en el fondo estás aumentando el poder de la otra persona, que en ese momento se está portando, entre comillas, como un enemigo. Terrible decir esto de la propia familia, pero en ese momento, pues, para que nos entendamos, se está portando como un enemigo. Si a ti te dicen algo y tú reaccionas, tú estás en poder del que actuó. Si tú estás simplemente reaccionando, tú le estás dando más poder. Por supuesto, detrás de esto, sin que veamos diablos en todas partes, pero detrás de esto está el demonio carcajeándose. Con esas acciones y reacciones, el demonio se carcajea, porque ahí está destruyendo familias. Y sabemos que como la familia es un invento de Dios, una creación purísima de Dios, pues el demonio tiene gran interés en destruir la familia. Entonces, el primer punto es, evita reaccionar. Es decir, estamos hablando aquí de la reacción instantánea. No quiere decir que uno se vuelva de piedra o no le duelan las cosas. Pero evita la reacción instantánea. Entre la acción y la reacción cabe la reflexión. Date un tiempo. Y si sientes que te hierve la sangre, ese es el peor momento para hablar. Y si sientes que te encegueces y pierdes el control, ese es el peor momento para hablar. Porque si tú hablas en ese momento, de tu boca saldrá una flecha que no vas a poder detener, que no vas a poder borrar. Y esa palabra que sale de tu boca va a herir y va a empeorar la relación y la va a deteriorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ese es el primer mandamiento, evita reaccionar. Segundo mandamiento, que este solo mandamiento, mira, ayudaría a recuperar millones de matrimonios en todo el mundo. Reconozca usted su parte de responsabilidad. A veces digo, tratando de ser amable y de hacer un chiste, yo digo que la enfermedad que está acabando los matrimonios es una enfermedad descubierta en varios puntos de América Latina que se llama esquetú. El esquetú es una enfermedad terrible, una enfermedad espantosa, muy contagiosa, que consiste en que la gente empieza a mirarse y dice, es que tú, y el esquetú acaba matrimonios, y el esquetú acaba la relación entre los padres y los hijos. Por supuesto que en una situación de familia hay muchas responsabilidades. Pero yo te digo una cosa,
Es muy difícil que en un problema haya un solo culpable. Es muy difícil. Mira, por acción, por omisión o por formación, todos tenemos responsabilidad en lo que sucede en nuestros hogares o en nuestras comunidades. Yo no vivo en familia, soy religioso, vivo con otros religiosos. Y nosotros pues también tenemos problemas, también tenemos dificultades, por supuesto. Donde hay seres humanos, hay humanidad. De manera que ahí también hay inconvenientes. Y es muy frecuente que nosotros caigamos en la enfermedad del esquetú. El esquetú es una posición de superioridad, es una posición de arrogancia, es una posición que trata de hundir al otro. Y cuando tú intentas hundir al otro, el ego de la otra persona va a reaccionar. El tener conciencia de las propias responsabilidades es una medida de salvamiento de hogares y de parejas. Reconocer tu parte. Asume tu parte de responsabilidad. Observemos una cosa, hemos dicho, la responsabilidad no es solamente lo que yo hice, es también lo que yo dejé de hacer. Y es también la formación que yo traigo a las otras personas. Porque a veces lo que más nos cuesta para reconocer nuestra responsabilidad, a veces lo que más nos cuesta es que nos examinamos así, acalorada y rápidamente nos examinamos y decimos, yo no he hecho nada. Un momento, es que la responsabilidad no es solamente por lo que hiciste, también la responsabilidad es por lo que dejaste de hacer. Y la responsabilidad también es por la manera como formaste. Porque dentro de la familia todos somos formadores de todos. De alguna manera tú estás formando a tu esposa para que sea la mujer que es hoy, con lo mucho bueno que tiene y también con los defectos que pueda tener. Y lo mismo para el esposo, y lo mismo para los hijos. Entonces tenemos responsabilidad. Y asumir la propia responsabilidad automáticamente le baja el volumen a la voz. Automáticamente nos da una actitud mucho más sana, mucho más constructiva. Empieza por reconocer tu parte. Empieza por reconocer lo que tú hiciste o dejaste de hacer para que se llegara a esa situación. Observemos que en la Santa Misa nosotros nos arrepentimos y decimos, porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y así como en el confesionario, los pecados que menos se escuchan son los pecados de omisión, así también en la familia, los errores que menos se reconocen son los errores de omisión. Yo creo que esto hay que darle un poco de ejemplo concreto para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Una tentación que muchos hombres tienen en sus hogares es la de reducir su misión a la de proveedores. Es decir, a ustedes nunca les ha faltado nada. Este es un argumento típico del varón. A ustedes nunca les ha faltado nada. Como quien dice, yo he cumplido lo mío. A ver, ¿quién te dijo que tú eras simplemente un cajero automático, un banco? Ser papá es mucho más que proveer lo material. Ser papá significa tantas cosas. Significa estar ahí, significa saber escuchar, saber aconsejar, saber levantar, saber ubicar a la persona en un momento difícil donde se obnubila y pierde el contexto. Ser papá es mucho más. Entonces, en un examen de conciencia sincero sobre lo que significa tu misión de papá, no te pongas el examen fácil. Ese examen que es tan fácil de pasar. Si tú te pones el examen fácil, lo superas sin ningún problema. ¿El examen fácil cuál es? El examen fácil es, yo tenía que ser proveedor y soy proveedor, he cumplido con ser proveedor. Ya está. No, no te pongas el examen fácil. Ponte el examen completo, que muchas veces es más exigente, y descubrirás que tú seguramente tienes de qué pedir un perdón, de qué pedir unas disculpas, algo que reconocer.
El otro ejemplo que quiero dar dentro de las omisiones tiene que ver con algo que ya mencioné en la conferencia anterior, la falta de gratitud. Se nos olvida agradecer. Y cuando tú no agradeces, ya lo decíamos en la conferencia pasada, tú tratas a los demás como si te debieran. Y cuando tratas a los demás como si te debieran, los tratas como si fueran tus esclavos. A nadie le gusta que lo traten así. Desde lo más sencillo, como puede ser pasar un café, hasta lo más profundo e íntimo, como puede ser la sexualidad en la pareja. ¿Dónde está la gratitud? Y si falta la gratitud, ahí hay una falta muy seria, una falta de omisión. Porque si tú estás tratando a tu esposa como la que tiene que, es que ella debe, es que para eso es mi mujer, la estás tratando como si fuera un robot, una cosa o una esclava. Es una mujer libre, es una mujer que libremente te escogió a ti, es una mujer que libremente se entrega a ti. Entonces, ahí es donde falta muchas veces esa gratitud, por dar un ejemplo de omisión. El Papa Francisco, que es tan práctico en tantas cosas de familia, varias veces nos ha hecho listas de las palabras que no deben faltar en las familias. ¿Y tú sabes cuáles son esas palabras? Por favor, gracias, disculpa, me equivoqué. En varias catequesis y en varias conversaciones informales y entrevistas, el Papa Francisco ha hablado de eso. Que no les falten estas palabras en su familia. Pero a veces sí faltan. Y cuando faltan estas palabras, es como cuando a un motor, otra vez una comparación infantil, como cuando a un motor le falta esa lubricación, le falta ese aceite. Todos sabemos lo que va a pasar. Ruido espantoso, recalentamiento y catástrofe. Pues lo mismo pasa en las familias. Cuando faltan estas palabras, hay ruido espantoso. ¿Qué significa? Gritos y gritos. Recalentamiento. ¿Qué significa? Ira, explosiones. Y finalmente catástrofe. ¿Qué significa? Separación. No nos entendimos, no funcionaron las cosas. Con un poquito de lubricación, con un poquito de ese aceite del que nos ha hablado el Papa, las cosas serían muy distintas. Pero se nos olvida. ¿Cuántos hijos llegan donde el papá? Papá, dame tal cosa. Papá, necesito. A veces como dame suena tan impositivo. Entonces, papá, figúrate que necesito tanto dinero para tal cosa. Eso no es pedir un favor. Es una manera un poco más diplomática de hacer las cosas. Pero ahí no has pedido el favor. Pero aquí viene el otro tema. Es que a los hijos hay que formarlos. A los hijos hay que formarlos. En mi familia, no solo en mi familia de papá y mamá, sino que yo lo veía en mis tíos y mis abuelos. Cuando un niño, incluso en una cosa muy sencilla, estábamos, por ejemplo, qué sé yo, almorzando, pásame la sal. Yo me acuerdo de tíos míos, abuelos míos, o mi mamá o mi papá diciendo, ¿cómo se dice? Por favor, pásame la sal. Lo dice de mala gana, pero aprendió. Eso es formar. Hay que formar. El por favor existe, el perdóname existe. Así hacían mis papás. Así hacían mis tíos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es esa pelea? ¿Qué es ese ruido? Que Juanito me pegó. No, pero tú primero hasta que se aclara. Bueno, aquí hubo de parte y parte. A ver, Rafael, le vas a pedir perdón a tu primo. El niño no quiere. Eso, mira el suelo. De aquí no nos vamos. Le vas a pedir perdón. Hay que enseñar. Y si no has enseñado a pedir perdón, hay una responsabilidad de tu parte. Por eso decimos que las fallas son de acción, de omisión y de formación. Porque a veces maleducamos cuando toleramos esa clase de comportamientos. Entonces, el segundo mandamiento es: reconoce tu parte de responsabilidad, reconócela en tu conciencia, reconócela ante Dios y reconócela oportunamente ante los demás. Tercer mandamiento.
Tercer mandamiento en este decálogo de la comunicación en familia. Por favor, toma conciencia de las diferencias. Y este mandamiento requiere un poquito de paciencia de ustedes porque es un poco largo. ¿De qué hablamos aquí con las diferencias? No es lo mismo la mente del hombre que la mente de la mujer. No es lo mismo la sensibilidad de la mujer que la del hombre. No es lo mismo el lenguaje del joven que el del adulto. No son iguales las necesidades, las preguntas, las búsquedas, las circunstancias. Entonces vamos a dar algunos ejemplos, que esto es lo que yo creo que ayuda a entender de qué estamos hablando. A mí me llama mucho la atención el tema de la comunicación en hombres y en mujeres. Es un tema que he estudiado con gusto desde hace muchos años. O sea, yo hago cuentas y digo, Dios mío, me estoy volviendo viejo. No tanto como algunos sacerdotes amigos que tengo, pero sí me estoy volviendo viejo. Es que yo hago cuentas y yo llevo por lo menos 25 años estudiando este tema de hombres y mujeres que me fascina. Porque es que fue Dios el que nos hizo. El Génesis dice, hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Que significa que la imagen de Dios de alguna manera no está completa ni en el varón ni en la mujer. Y que cada uno tiene que aprender a complementarse y a completarse hasta cierto punto viendo al otro. Entonces lo de la comunicación de los hombres y mujeres es un tema absolutamente fascinante. Lo primero que busca un hombre en una comunicación es una solución. Lo primero que busca una mujer en una comunicación es un desahogo, una compañía, una comprensión. Si te quieres quedar con una sola palabra, no es que todas las mujeres sean iguales, no es que todos los hombres seamos iguales, pero realmente en un altísimo porcentaje, en una comunicación, un hombre busca una solución y una mujer busca comprensión. Y son dos modos válidos de acercarse a la realidad. En una época, en mi casa vivía una prima mía, que es casi de la misma edad, de una edad muy semejante. Vivía una prima mía, estaba haciendo estudios allá en Bogotá, vivía en mi casa. Y yo me acuerdo que sucedían cosas chistosas. ¿Por qué menciono lo de prima? Bueno, porque yo no tuve hermanas. Entonces para mí era un poco exótico ver cómo se comporta este ser humano llamado mujer. Entonces esta chica, esta prima, alguna vez tenía un problema con el novio, problema en la universidad, problema con una materia, problemas que tienen los jóvenes. ¿Qué hacía ella? Entonces ella llamaba a una amiga, le contaba al amigo. Se demoraba contándole al amigo, colgaba. En esta época no había celulares, soy viejito, ya les dije, no había celulares. Colgaba, volvía a levantar el teléfono y le marcaba a otra amiga a contarle lo mismo. Si el problema era grave, hablaba con 3 o 4 amigas. Yo decía, what's the point? ¿Qué es lo que quiere? Resulta que ella no estaba esperando soluciones. Ella necesitaba sentirse comprendida, acompañada. Como algunas veces ya se cansaba, porque hay que saber que las mujeres también se cansan de hablar. Hay estudios que muestran que eso puede suceder. Se han detectado casos donde la mujer se cansa de hablar. Entonces ella ponía altavoz. Y entonces me daba cuenta de la otra parte, claro. ¿Qué hacía la otra amiga? La otra amiga, por supuesto también mujer, no le daba ninguna solución. Miren el tipo, oigan esto sobre todo los varones, porque el mundo, la vida secreta de las mujeres, es algo que mucho varón no conoce, aunque haya tenido hermanas, aunque haya tenido novias, aunque esté casado con una mujer, no lo conoce. ¿Qué es lo que le decía la amiga? La amiga lo que le decía era básicamente 2 o 3 cosas. En primer lugar, la escuchaba. En segundo lugar, le decía,
te entiendo. Y en tercer lugar le decía, a mí me ha pasado lo mismo. Entonces yo, que en esa época era chismoso, pues me pasó. No, yo no era chismoso, sino que estaba ahí. Yo decía, pero ¿en qué momento le va a dar una solución? No le daba ninguna solución. Básicamente era, te escucho, te entiendo, qué problema, amiga. Mira que a mí me pasó lo mismo. Si el tiempo daba, la mujer da soluciones, pero las da de modo testimonial, que es un modo muy distinto del que utilizamos los varones. ¿Cómo es una solución testimonial? A mí me sirvió tal cosa. No le dice haz, no es tanto eso, sino a mí me sirvió tal cosa. Entonces, es un modo de comportamiento muy diferente del que solemos tener los hombres. El hombre rápidamente se impacienta. Bueno, al punto. Y sí, ¿y qué pasó? Bueno, ¿y qué te dijo? ¿Pero y por qué dijo? ¿Y por qué no hiciste esto? Lo que hay que hacer es esto, despachar. Y entonces la mujer no se siente escuchada, no se siente comprendida. ¿Qué hace? Agarra el teléfono y llama a alguien que sí la entienda, una amiga. Entonces hay que entender que son dos modos distintos de ver la vida. Lo primero que buscan, no es que las mujeres no busquen soluciones, también quieren soluciones, pero lo primero que necesitan es sentirse reafirmadas, fortalecidas, confirmadas, validadas como personas. Y eso es lo que da muchas veces la amistad con otras chicas, con otras mujeres. Eso es lo que da. Se siente validada, se siente respaldada, se siente restablecida. Porque el problema no solamente le llegó a ella, sino que la hundió, la descalificó, la invalidó. Los hombres no tenemos que volvernos mujeres, las mujeres no tienen que volverse hombres. Pero si nosotros entendemos estas diferencias claves en la comunicación, entonces nos comunicamos mucho mejor. Hay que entender eso. A veces, cuando escuches a una hija tuya, estoy hablando a los varones por supuesto, cuando escuches a una hija tuya, cuando escuches a tu esposa, tú pregúntate qué es exactamente lo que ella quiere y necesita. Posiblemente lo que quiere ante todo es ser escuchada y ser reafirmada. Sentir que estoy contigo, sentir puedes contar conmigo. Además, hay muchos problemas que no tienen una solución tan clara, tan nítida como uno quisiera. Hay muchos problemas que no son así. Y de hecho, tarde o temprano llegarán a nuestra vida problemas que no tienen solución. Y es ahí donde el talento, como lo llamaba el Papa San Juan Pablo II, el genio femenino brilla más. Cuando la persona, por ejemplo, tiene un cáncer terminal, ¿de qué sirve la mente que produce y que busca soluciones frente a un cáncer terminal? Poco, tal vez un poco en términos de cuidados paliativos, pero lo que más necesita la persona sin duda es presencia, compañía. Entonces tenemos que aprender unos de otros de las lecciones bellas que trae la vida en pareja, la vida en familia bien vivida. Es que tú que eres un varón y que te encanta tener soluciones para todo, aprendas un poco de la mujer. Pero la mujer que también aprenda. Que la mujer también aprenda del varón. Muchas veces lo que se necesitan son caminos definidos, se necesitan respuestas. En esto de hombres y mujeres también hay que tener en cuenta que existe una tendencia en nosotros los varones a centrarnos en un punto. Y este es el punto del que vamos a hablar.
Y vamos a resolver este punto, y esta conversación es para resolver este punto. Las queridas damas tienen la costumbre de mezclar, combinar, reconectar, evocar, insinuar, sugerir, imaginar en películas. Entonces, hay que entender eso. Hay que entender eso. Muchas veces, nosotros los varones, funciona de una manera secuencial. Ahora resolvemos esto, ahora resolvemos esto, después resolvemos esto y luego resolvemos esto. La mente femenina a veces no obra así, la mayor parte de las veces no obra así, sino busca una solución que sea completa, que arregle todo, que funcione todo, y eso no es tan fácil. Luego está el tema de las edades. Yo mismo no me considero ningún experto en eso. He tenido aciertos y he tenido fracasos. Tanto fracasos como aciertos en esto de las edades. Especialmente porque hay edades en las que hay necesidades sociales que son increíblemente fuertes y que cuando uno ya es adulto, uno no las vive de la misma manera. Uno tiene que darse cuenta que para muchos adolescentes y para muchos jóvenes, la parte social, la aceptación social, o como dicen otros, la aprobación social, es algo increíblemente fuerte, hasta el punto de que les cambia su brújula moral. Para bien o para mal, eso hay que entenderlo. Y esto significa, por ejemplo, que la educación en la fe, si tu hijo, si tu hija no se vincula a algo, lo vas a perder para Cristo. Lo vas a perder. Estoy hablando en serio. El muchacho, la muchacha que no conecte con algo, pierde su fe. El mundo lo arrastra. A muchos de nosotros, sobre todo los que ya tenemos algunos años, no nos va a pasar eso. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, seguramente la inmensa mayoría de ustedes, tienen convicciones, espero que muy sanas y muy correctas, que no se las va a cambiar nadie. Ya puede el Congreso de la República decir que es válida la eutanasia. Ahora se está otra vez debatiendo la eutanasia aquí en Ecuador. ¿Qué cosa con este nuevo orden mundial? Y todavía hay gente que cree que eso no existe. Con esta labor misionera, la semana entrante, si Dios permite, estaré en Bolivia. Este año he estado en Paraguay, en México, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Este año. O sea, que alguien me niegue a mí el nuevo orden mundial me da risa, porque es que yo estoy viendo los jóvenes de Londres, estoy viendo los jóvenes de California, estoy viendo los jóvenes de Asunción, Paraguay, estoy viendo los jóvenes de Santiago de Chile, y estoy viendo lo que está pasando, las discusiones legales que se van repitiendo en todas partes. ¿Cómo se atreven a negar que existe el nuevo orden mundial? Pero bueno, aquí en Ecuador se está discutiendo y se seguirán discutiendo los mismos temas porque ustedes y yo sabemos cuáles son las presiones que hay detrás de esto. Hasta que se apruebe, hasta que se logre, como hicieron en mi país, hasta que se logre. No se nos olvide que Colombia es de los 5 peores países en legislación de la eutanasia con respecto al derecho a la vida. La legislación de eutanasia en Colombia es peor que la de cualquier país europeo, con la probable excepción de Bélgica. Pero es peor que cualquier país europeo. Colombia va muy adelante en la carrera de la muerte con respecto a la eutanasia. No sucede más, porque queda un sustrato católico que todavía sostiene a mucha gente. Pero lo que es la legislación es un asco lo que hay en mi país. Hay que decirlo con ese nombre. Bueno, en Colombia puede llegar esa legislación. ¿Eso me va a cambiar a mí? No. No. A mucha gente no la va a cambiar. Porque ya nuestra mente, la mente del adulto, funciona de un modo distinto. La mente del joven es muy gregaria. Pero mucho. Mucho. Y yo sé que muchos papás
sus hijos tienen criterio, son independientes, tienen todo claro. Yo les he enseñado, yo los llevé a misa, todo lo tienen claro. Para ti, hermano, para ti, estimada señora, para ti es suficiente tener las ideas claras, para ti. Para un muchacho no. El muchacho necesita grupo, necesita comunidad. Y por eso, aunque no hay grupos perfectos, aunque no hay comunidades perfectas, hay que apoyar lo que se está haciendo con los jóvenes. Por supuesto que nosotros los sacerdotes creo que donde más fácilmente nos quedamos perplejos, a veces aceptamos, a veces no, es en el trabajo con los jóvenes. Pero hay que seguir intentando y hay que buscar que haya comunidad porque la mente de ellos es gregaria. Y lo más chistoso es que ellos mismos, los muchachos, las chicas, no creen que ellos sean tan gregarios. Porque la publicidad les dice, para que seas original. Original. Ay, qué risa me da original, me da risa nerviosa original. Para que seas original, utiliza las zapatillas que todo Guayaquil se está poniendo. Esa es la originalidad. Ay, qué risa me da. Pero los muchachos se hacen el corte de pelo que se hacen todos y se creen originales. Se ponen los zapatos o zapatillas que se ponen todos y se creen originales. Y después, y eso sí que me da tristeza, se hacen el tatuaje que se ponen todos y se creen originales. Tan bella que es la piel humana, tan bello que es el cuerpo humano. Pero bueno, ¿qué demuestra eso? Que la mente de ellos funciona distinto. La mente de ellos es distinta, en unos más que en otros. Eso depende de muchos factores. Pero hoy realmente eso depende mucho. Entonces, si tú eres papá, mamá, tienes hijos en edad adolescente, más bien jóvenes, todavía están bastante jóvenes, mira, si tus hijos no están asistiendo a algo en la iglesia, preocúpate. Porque el siguiente paso, la siguiente escena en esta película, es que un día descubres, ahora con lo que salió mi hija, con que tiene novia, ahora mira con lo que... Pero ¿en qué momento? Si nosotros le hemos dado una buena formación, si no está tu hija vinculada a una comunidad creyente, si tu hija no está en algún grupo, en algo, donde se viva, donde haya algo de predicación, donde haya algo de formación, donde haya algo de oración, si tu hija no está ahí, tarde o temprano te la arranca el mundo. Y tú no creas que porque somos una familia unida, no. Eso no vale. Porque hay algo dentro de la biología del ser humano que se dispara en la adolescencia y tú también lo tuviste. Lo que pasa es que no se le olvida eso. Algo que llega en la adolescencia y que es, yo no soy una prolongación de mi papá ni de mi mamá, yo soy otra cosa. Y eso está bien. Pero ahí es donde es indispensable que tengan comunidad. Bueno, todo esto era el tercer mandamiento. Hay que tomar conciencia de las diferencias para poder comunicarse bien. Y hay que entender, por ejemplo, con los adolescentes, que habrá muchas cosas que tú les dices y les repites. Y solamente cuando se las dicen allá en el grupo, ahí se la entendió, ahí se la aceptó. Entonces tú tienes que tener humildad y decir, sí, esta es la ley de la vida, así funciona. Cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es más cortico, ánimo que esto va prosperando. El cuarto mandamiento, haz el propósito de escuchar hasta el final. Cuando una persona te esté hablando, asegúrate que la persona hable hasta el final. Esto puede ser difícil en algunos casos, tal vez tu suegra habla mucho, pero haz el propósito de oír hasta el final. Porque oír hasta el final es la única manera de estar seguro de que estás oyendo. Si tú no oyes hasta el final, tú no estabas oyendo, tú estabas preparando tu respuesta. Y eso nos pasa demasiado a los seres humanos. Tú me empiezas a hablar y yo empiezo a decir, en esto se equivocó, esto no es cierto, eso es mentira, eso fue lo que le dijeron, esto no es cierto. Ya tú ves a una persona que está moviendo su boca, pero ya tú no estás oyendo nada. Y ya tú esperas el momento, y cuando la otra persona para respirar, y tú sueltas lo tuyo. Eso no es dialogar, eso no es comunicarse.
Mira, el mejor negocio que tú puedes hacer, sobre todo cuando hay una situación tensa, es oír hasta el final. Porque cuanto más se desahogue la otra persona, cuanto más saque toda esa carga, que muchas veces es una carga de bilis, donde ya saque, sacó todo lo que tenía que sacar. Mejor para ti. Además, acuérdate lo de San Martín de Porres, entre la acción y la reacción está la reflexión. Tú deja que la persona diga que termine. Santo Tomás de Aquino, ustedes disculparán que yo solo cite Santo Dominico en la iglesia de Santa Teresita. Santo Tomás de Aquino tenía una capacidad de escucha tan impresionante que cuando él terminaba de oír todo lo que decía su adversario, y había discusiones muy acaloradas en esa época, en la Edad Media, tiempo de cristiandad, cuando terminaba de hablar la otra persona, Santo Tomás le decía, mira, lo que yo te he entendido es esto. Y le hacía una especie de resumen. Y en más de una ocasión, los propios adversarios de Tomás le decían, lo has expresado mejor que yo. Eso es comunicarse. Mira, te estoy entendiendo esto. Dime, por favor, si estoy comprendiendo bien. La persona muere y se altera, se acalora, se le pinta la vena, se trastorna, se le voltean los ojos, cambia de color, se brota. Tú dejas que la persona se desahogue. Estoy entendiendo esto. Escucha hasta el final. Escucha hasta el final. Asegúrate de que estás entendiendo el punto de la otra persona. Asegúrate que realmente lo estás entendiendo. Quinto, en general, esto vale especialmente para las queridas amigas, señoras, señoritas, niñas, damas, abuelitas, bisabuelitas y de ahí en adelante. En general, es mejor no mezclar temas. En general. Ni siquiera en conversaciones, aunque yo sé de las habilidades comunicativas que tienen las damas, pero ni siquiera en comunicaciones entre mujeres es recomendable mezclar tantos temas. Porque yo he visto dañarse relaciones entre madre e hija, y por supuesto que ambas son mujeres, pero se daña la comunicación. No mezcles temas, no es buena idea. Si vas a hablar de un tema laboral, habla de ese tema. Me preocupa esto, ¿cómo hacemos con esto? Mira, esto me duele por tal razón, pero que haya un determinado tema. Mezclar temas suele causar perplejidad, y la autoridad y la seriedad que tenían tus palabras al hablar de un determinado tema, esa autoridad la pierdes cuando pretendes opinar de todo. Además, hay una tentación muy grave y muy peligrosa cuando se mezclan temas. Es que tú empiezas a mencionar cosas de otras épocas, cosas que ya se hablaron, cosas que ya se reconciliaron. Me decía con voz temblorosa un hombre casado en un retiro, me decía, yo muchas veces, ya he hablado de esto con mi mujer. Ya le he pedido perdón varias veces. Ella me ha dicho, sí, te disculpo, te perdono, sí. Pero cuando discutimos otra vez lo saca. Eso hace un daño espantoso. La persona siente que eso es literalmente un golpe bajo. Que ese no es un argumento, que eso es una destrucción emocional. Que ese es un acto invasivo que desconoce la dignidad del interlocutor. No cometan ese error. Y esto es muy difícil de cometer cuando tú no te centras en un determinado punto. ¿Cuál es el punto al que tú quieres llegar? Sexta recomendación. Esta proviene de San Juan Bosco. San Juan Bosco es de mis santos preferidos en estos últimos años. San Juan Bosco, gran apóstol de la juventud, comienzos del siglo XIX, norte de Italia, ciudad de Turín. Como sabemos, el norte de Italia ha sido siempre el polo de desarrollo industrial y económico de todo el país, de toda Italia. La ciudad de Turín, situada al norte, fue uno de esos
podríamos decir, uno de esos puntos de vanguardia del cambio industrial en Italia. Como los tiempos eran difíciles, mucha gente del campo iba hacia la ciudad, pero la ciudad no tenía capacidad ni estructura para recibir a tantos jóvenes que iban movidos por las promesas de una vida mejor y una mayor ganancia. Entonces la ciudad de Turín, especialmente esa, junto con otras ciudades del norte de Italia, sufrió una auténtica invasión de jóvenes que venían con muy baja formación académica y humana y que finalmente, no teniendo qué hacer, caían en delitos, caían en pandillas, caían en vandalismo, caían en grosería, vulgaridad, obscenidad. La gente los detestaba. Empezó un verdadero movimiento de odio, de repudio hacia esos jóvenes pandilleros, los llamaríamos hoy tal vez. Entró un rechazo hacia esos jóvenes. Muchas familias de bien, que llamamos, muchas familias elegantes, decían: lo que hace falta es más policía, más cárceles. Frente a esa actitud, un sacerdote de un corazón sano, alegre y compasivo, un hombre llamado Juan Bosco, bendita sea su memoria, dijo: esta no es la manera, esta no es la manera. Y empezó a buscar, hasta cierto punto a experimentar, porque ya saben que con los jóvenes es así, las cosas funcionan, a veces no funcionan. Juan Bosco yo le tengo mucho cariño porque él intentaba de todo. Él aprendió incluso trucos de estos de magia, pues no es magia, sino prestidigitación. Por mantenerlos entretenidos, intentó el deporte, intentó el juego, la recreación, la comedia, los talleres. ¿Qué no intentó él por sus jóvenes? Impresionante. En todos esos intentos, movidos por la oración y por la caridad, Juan Bosco cada vez tenía más acierto. Pero a medida que tenía más acierto, también crecía el número de jóvenes y más jóvenes que llegaban donde él. Porque realmente era un sacerdote admirable, con un corazón de pastor impresionante. Por supuesto, Juan Bosco necesitaba colaboradores y así nació lo que nosotros llamamos los salesianos. ¿Por qué se llaman salesianos? Porque Juan Bosco admiraba al santo obispo San Francisco de Sales, que fue obispo de Ginebra y que era modelo de caridad. Entonces Juan Bosco, con mucha humildad, no quiso que tuvieran otro nombre ellos, sino los salesianos. Bueno, pero ¿a dónde va toda esta historia tan bella de Juan Bosco y su paciencia? Pues que los colaboradores de Juan Bosco no tenían tanta paciencia. Los sacerdotes, que poco a poco se fueron uniendo y se fueron formando junto a Juan Bosco, pues ya no tenían toda la paciencia de él. Es que se necesita muchísima paciencia para ser un buen pastor. Y Juan Bosco llegó a ser un excelente pastor a imagen de Cristo. Pero los colaboradores, los otros salesianos de esa naciente comunidad, no tenían tanta paciencia. Y ahí es donde Juan Bosco les escribe una carta que nosotros encontramos en la liturgia de las horas en el día de San Juan Bosco. Les escribe una carta que se celebra el 31 de enero, les doy este dato. Y entonces les escribió una carta, bueno, varias cartas, pero en una concretamente habla de este tema. Y básicamente lo que les dice es: tengan cuidado con hablar solamente para desahogarse. La mejor manera de mejorar la comunicación en la familia es entender que los demás tienen que desahogarse. Pero lo mejor es entender uno que no es bueno uno mismo hablar para desahogarse. No sé si me explico. Estate atento a recibir los desahogos de otros, pero procura tú que tu comunicación no sea simplemente para desahogarse. ¿Qué es lo que les decía Juan Bosco? Que básicamente cuando tú te estás desahogando tu frustración. Hace poco me contaba una mamá, esto me estremeció. Tienen problemas con el hijo mayor, esto es en otro país, tienen problemas con el hijo mayor. Y un día le dice el esposo a la esposa, los papás de este muchacho, le dice: amor, fracasamos como papás. Qué palabra tan dura. Fracasamos como papás. Entonces a veces tú puedes sentir frustración, puedes sentir fracaso,
Puedes sentir indignación. Es humano que sientas eso, que sientas tristeza, que a veces mires las decisiones que toman tus hijos y tú sientas, esto no era lo que yo quería, esto no es justo, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto quererlos y llegar a esto. Mira, es muy humano que tú sientas eso. Pero si tú tomas a tu hija, la que te llena de frustración y de indignación, la sientas en la sala de la casa y durante media hora le echas encima toda tu frustración, eso no la va a hacer una mejor hija, eso no la va a hacer una mejor persona, eso no va a mejorar la comunicación entre ustedes. O sea que en este sentido hay que tener una opción práctica. Hay que ser prácticos. Desahogarse no suele funcionar. Desahogarse es hablar centrado en ti, centrada en ti. No suele funcionar. Hay momentos en que, por supuesto, hay que expresarle a la otra persona cómo me siento. Pero cuando le vayas a expresar a la persona cómo te sientes, asegúrate de que la otra persona está en la disposición de escucharte, lo cual no es tan fácil que suceda, pero también sucede. Dicen los que hablan de comunicación asertiva, esta es la expresión que utilizan los psicólogos, asertiva. Dicen los de la comunicación asertiva que la introducción para desahogarse el día que tengas que hacerlo es más o menos esto. Yo quisiera contarte un poco cómo me siento yo. Tú tienes tiempo y quisieras escucharme, algo como eso. O sea, prepara a la persona para que la persona sienta que te está oyendo de tu mundo interior. Y cuando realmente tengas que desahogarte, evita culpabilizar a la otra persona de todo lo tuyo, porque probablemente vas a cometer una exageración que le hace daño a la otra persona. Y frente a la cual, a menos que tenga una madurez increíble, va a reaccionar mal. Entonces, el día que te tengas que desahogar, busca una conversación tranquila en esos términos. Yo quisiera contarte un poco cómo me siento. Tú tienes tiempo, me puedes dar unos minutos. Yo quiero contarte cómo me siento. Y cuando tú vas a hablar de cómo te sientes, habla de cómo te sientes tú. No empieces por culpabilizar a la otra persona, volviendo a la terrible enfermedad del es que tú. No caigas en esa enfermedad. Pero en general nos dice San Juan Bosco, el desahogo no produce nada. El desahogo aumenta la distancia. El desahogo crea una sensación de injusticia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que lo necesitamos, sí lo necesitamos. Aunque también está demostrado que muchos santos, incluyendo los que ya he mencionado y muchos otros, se me ocurre por ejemplo Santa Faustina Kowalska, son personas que aprendieron a manejar sus dolores y sus frustraciones de otra manera, por un camino muy real y muy espiritual junto al Señor. Pero si necesitas desahogarte frente a las personas, ya te di algunas claves. Séptimo mandamiento, hazte la pregunta clave antes de toda comunicación. ¿Cuál es el bien que espero que salga de esta conversación? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál sería el mejor resultado de esta conversación? Tú sientes que hace falta tener una conversación muy seria con tu hijo o con tu esposa. Tú sientes que realmente es indispensable esa conversación. Como ya dijimos que no se trata simplemente de desahogarte y de decirle todo lo malo que tú te sientes y todo lo malo que ella ha hecho y todo lo terrible que ha sido la vida en esta casa. Como ya te sientes, como ya tienes claro que la comunicación no es para eso, entonces hazte esta pregunta. ¿Cuál es el mayor bien que puede salir de esto? ¿Cómo podría terminar bien esta conversación? Mira que esa es una destreza importantísima en la comunicación. Yo tengo muchos amigos que trabajan en esto de ventas, gerencias comerciales, marketing.
Y una cosa que me llama la atención de tanto hablar con mis amigos marqueteros es cómo los entrenan, no tanto para el comienzo, que también, no tanto para el comienzo, sino para el final de la conversación. Lo que más le insisten a la gente que trabaja en ventas es cómo debe terminar la conversación. Porque claro, si tú estás en ventas, la conversación en qué debe terminar, en un cierre de venta. Claro, si tú estás en ventas y la persona sale muy contenta pero no compró nada, algo nos está fallando. Y si durante este día y durante un día todos salieron felices pero nadie compró nada, yo creo que muy pronto estarás despedido. Entonces en las ventas lo que interesa es cómo termina la conversación. Hazte la misma pregunta, ¿cómo quiero yo que termine esta conversación con mi hijo? Tengo una conversación difícil con mi hijo, ¿cómo quiero que termine? Mírala en tu cabeza esa conversación y mira en tu cabecita cuál es el final que yo quiero para esta conversación, ¿cómo quiero que termine? Quiero que termine a los puños, quiero que termine en medio de gritos, quiero que finalmente se pare, me grite, dé un portazo y se largue. ¿Cómo quiero que termine esta conversación? Tengo una conversación muy difícil con mi esposa. ¿Cómo quiero que termine? Con gritos desgarradores, con lágrimas, con esas expresiones que tanto hieren. ¡Ya me lo dijo mi mamá! Así es como tú quieres que termine. ¿Por qué les dicen a los vendedores que se sitúen en el final? Porque, como también enseña Santo Tomás de Aquino, esta frase es muy bonita en latín. Primus in intentione, postremus in execuzione. Lo primero en la intención es lo último en la ejecución. O sea, tú mira el final, tú mira a dónde quieres llegar, cómo quieres que termine esto. Esta conversación, ¿cómo debe terminar? Bueno, yo tengo una conversación con mi esposa, dirá un hombre, tengo una conversación con mi esposa. Y como este hombre asistió a un encuentro muy hermoso en Santa Teresita, en noviembre del 23, como este hombre asistió a este encuentro, entonces ya él piensa las cosas y él dice, a ver, ¿cómo quiero yo que termine? Una conversación con mi esposa, ¿cómo debe terminar? En un gran abrazo. Que nos miremos a los ojos y podamos decir, pues hemos pasado por muchas tormentas, pero quiero que sepas que hoy te quiero más que nunca. Así debe terminar. Si tú te sitúas así, esto va a suceder. Porque tú vas a orientarte hacia ese final. Esto vale para muchas cosas. Yo tengo la bendición en mi comunidad religiosa, yo tengo la bendición de haber tenido, yo diría en general, excelentes superiores, incluyendo el que tengo ahora. Puedo hablar con confianza de él porque dudo de que vea este video. Oye, este hombre, mi superior actual, se llama el provincial. Una de las cosas que yo le admiro es que él maneja esto. Este tipo de comunicación él la maneja, pero de maravilla. Es un comunicador excelente en la relación con nosotros. Y una de las cosas que él maneja es esto. ¿Cómo debe terminar una conversación? Es un poco de ser nuestro superior en Colombia, pero sí ha sido persona de cargos de responsabilidad en otras cosas. Y a mí me asombra la capacidad que el hombre tiene, y un don que tiene. Yo no he visto que él termine una conversación mal prácticamente con nadie. Pero es que él desde el principio él sabe hacia dónde quiere ir la conversación. ¿Cuál es el bien que se quiere construir ahí? Octavo, muy cortito, muy sencillo. Prepara tus conversaciones con oración. Repito aquí uno de los lemas de mi madre, que Dios la tenga en su gloria. Mi mamá no solamente hablaba con nosotros, claro que no. Mi mamá gozaba de un don de consejo. A ella no le gustaba hablar en público, pero tenía un gran don de consejo. Y gente de la parroquia, gente de los grupos, iba a la casa mía, a nuestra casa, para hablar con ella, porque tenía un gran don de consejo. Bueno, mi mamá, entre sus frases favoritas, decía, yo todo lo resuelvo con la oración. Y otra de sus frases favoritas era,
Cuando iba a tener una conversación difícil, ella decía, esto primero hay que remojarlo. Como cuando una pieza de ropa está muy sucia y hay que ponerla en remojo para que afloje toda esa mugre. Y vaya si tenía conversaciones difíciles. Mi mamá ayudó a rescatar matrimonios. Matrimonios que estaban a punto de separarse por problemas gravísimos, incluyendo infidelidades. Que Dios se lo haya tenido en cuenta. Mi mamá ayudó a superar crisis terribles de matrimonios. Pero cuando ella sabía que tenía que hablar con uno de esos peces gordos, ella preparaba con la oración. Y a veces oraba varios días antes de una conversación. Eso era lo que ella llamaba poner en remojo. ¿Cuánto cambiarían las cosas si nosotros pusiéramos en remojo nuestras conversaciones? Noveno. No se nos olvide, esto es otro consejo de psicólogos, no se nos olvide que hay momentos en que acordar un aplazamiento salva una relación. Acordar un aplazamiento. No todos los problemas se pueden solucionar, sobre todo cuando los ánimos están muy caldeados. Cuando tú sientes que ya la otra persona está al borde de estallar. No cometas el error de creer si la empujo otro poco, se hunde y gano yo. No cometas ese error. No cometas ese error. Jamás. Hay que tener bien presente. Hay tiempo para todo. Y hay momentos en que lo más sano es decir, mira, creo que hemos empezado este tema, creo que esto es importante. Te pido que me disculpes, pero no creo que estemos en disposición de seguir hablando aquí. Cuando eso sucede, con mucha frecuencia la otra persona, sea tu hijo, tu hija, tu esposo, te va a decir, no, esto ya lo empezamos, no terminamos. No caigas en esa trampa. Mira, te respeto mucho, te quiero mucho, y hay que decir te quiero mucho también cuando los ánimos están así, te respeto mucho, te quiero mucho, y déjame decirte que no estamos en el momento, mira, buscamos otro momento, necesitamos calmarnos un poco. A veces un aplazamiento salva una relación. Si tú sientes que la otra persona está llegando a su límite o que tú estás llegando a tu límite, hay que aplazarlo. Ahora hay que aplazarlo en un plazo razonable. Volvamos a hablar en unos 15 años, ¿no? Por favor, un plazo razonable. Volvemos a hablar pronto sobre esto. Y última recomendación. Asegúrense de mantener un lenguaje que preserva el respeto y que reconoce el esfuerzo. El respeto. Decía Confucio, o dicen que decía Confucio, ya uno no sabe qué es de Confucio y qué no es. Pero dicen que decía Confucio que lo que preserva las amistades es en primer lugar el respeto. Hay que preservar el respeto. Ten presente, y esto vale con mayor facilidad, vale para nosotros los creyentes. Ten presente con quién estás hablando. San Carlos Borromeo, otro de mis santos amados, San Carlos Borromeo, cardenal a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, un hombre impresionante, especialmente por su manera de formar sacerdotes, obispo de Milán. San Carlos Borromeo les decía a sus sacerdotes, cuando hables con una persona, piensa con qué sangre fue redimida. Esto para preservar de cualquier arrogancia, de cualquier impureza, de cualquier violencia. Cuando hables con una persona, piensa con qué sangre fue redimida. El valor de la sangre, el valor que tiene esa persona. El hecho de que esté siempre contigo ese hombre que es tu esposo, el hecho de que hayan crecido en tu casa esos seres humanos que son tus hijos, no los hace tuyos, son en primer lugar de Dios. Si cada mañana en tu oración, porque dijimos que hay que renovar la oración, si cada mañana en tu oración tú tomas eso en cuenta, mis hijos son de Dios, mis hijos los redimió Cristo con su sangre, mi esposa la amó Cristo hasta el extremo, por ella dio Cristo su sangre. Empezamos a tratarnos todos de una manera tan bella, tan delicada. Alguien decía, hay que acercarse al corazón del otro
como Moisés se acercó a la zarza con los pies descalzos. Y es muy importante reconocer el esfuerzo. Por ejemplo, una pregunta para los varones casados. ¿Es fácil estar casado contigo? Ahí me dejo esta pregunta. ¿Es fácil vivir contigo? Mujeres, háganse esa pregunta también. ¿Es agradable vivir conmigo? No te estoy diciendo si tú eres una buena mujer, seguro que eres una muy buena mujer. De hecho, a este templo no entran sino buenas mujeres, eso se sabe. Seguro que eres una muy buena mujer, estoy convencido de eso. Pero yo no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si es agradable vivir contigo. Si es agradable. Mira, la convivencia nunca es fácil. Hay una anécdota sobre San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga fue un santo bendito de los jesuitas. Él murió antes de recibir el sacerdocio. Él atendía a muchos enfermos, era enfermero. Y él atendía a muchos enfermos, se contagió y bueno, murió joven. Es un testimonio muy bello de castidad, de pureza. San Luis Gonzaga. Y en la época de San Luis Gonzaga hay una anécdota interesante. En aquella época, ellos, los jesuitas, tenían la costumbre ya en su seminario, que no se llamaba seminario, sino curiorado, creo, tenían la costumbre de llevar como unas memorias, ¿no? Anecdotarios. Y entonces en esas memorias, alguien escribió: salimos de paseo, no pudo ir Luis Gonzaga, gracias a Dios. Luis Gonzaga, un santo. Y decía este tipo en un arranque de sinceridad o de ironía, porque el que escribe eso es un varón, escribía: no pudo ir, gracias a Dios. No siempre es agradable vivir con nosotros. Yo a veces miro mi propia vida como yo soy, miro mis hermanos de comunidad y me hago esa pregunta: ¿es fácil vivir conmigo? Y a veces la respuesta es que no es tan fácil. Esto es bueno recordarlo. Estamos en el 10º y último mandamiento. No es tan fácil. No es tan fácil. Y esto significa que la convivencia siempre supone un esfuerzo de todos. Claro, ese esfuerzo se hace menor y se hace mucho más llevadero por algo maravilloso que se llama amor. Pero el amor también se expresa en que toca tenerte paciencia. Yo miro mi propia vida y yo digo: mi gente ha tenido paciencia conmigo, yo no lo puedo negar. Entonces, cuando tú hables con otras personas, incluyendo las de tu familia, recuerda eso. Que también te han tenido paciencia, que a veces no es fácil, que tú no eres fácil todo el tiempo. En visita todos somos tan queridos. En visita somos tan simpáticos, en visita somos tan amables, pero otra cosa es vivir contigo, con todas las costumbres y a veces mañas que todos tenemos. A veces las parejas tienen peleas que pueden sonar incluso un poco chistosas. Que ese aire acondicionado está muy frío, me estoy muriendo de frío, lo apaga. Pues yo me estoy muriendo de calor, lo enciende. Eso ya significa una negociación. Finalmente llegan a una temperatura en que ella sigue sintiendo: bueno, este es frío, pero será por la unión. Y él siente: me estoy cocinando en vida, pero será por el matrimonio. Todo supone un esfuerzo. Todo supone un esfuerzo y supone negociación. Esa mujer que está viviendo contigo, que es tu esposa, hace un esfuerzo. Padre, me está diciendo que mi mujer tiene que hacer un esfuerzo para vivir conmigo. De eso estoy hablando. Exactamente de eso. Que no es fácil, de eso estoy hablando. No es fácil. En visita todos somos amables. En visita somos muy simpáticos. Pero otra cosa es vivir. Vivir el día a día. Además, acuérdense que entran también las familias políticas. Dios mío, las familias. Y ahora vienen estas fechas y bueno, ¿y dónde vamos a pasar la Navidad? Bueno, como de costumbre, en Navidad vamos donde los tuyos, para Año Nuevo vamos donde los míos. Sí, ya sabía.
Hay esfuerzo. No es fácil vivir juntos. Entonces, esta es la última recomendación. Cuando tú vayas a hablar, ten en cuenta el respeto, porque cada persona es imagen de Dios y vale la sangre de Cristo. Y ten presente que esa persona ha hecho esfuerzos, ha puesto de su parte, mucho o poco, a veces quisiéramos más, pero ha puesto de su parte. Cuando las personas sienten que se les reconoce su esfuerzo, cuando las personas sienten que se les reconoce que han puesto de su parte, se disponen mejor para una mejor comunicación. Terminemos, amigos, con una breve oración. Pongámonos de pie, por favor. Padre Celestial, que enviaste a tu Hijo al mundo para que fuera miembro de una familia en Nazaret y miembro de la gran familia humana. Padre Celestial, envía tu espíritu de reconciliación y de amor. Envía tu espíritu de misericordia y de paz sobre nuestros hogares. Enséñanos a escucharnos. Enséñanos a acogernos. Enséñanos a perdonarnos. Enséñanos a caminar juntos. Padre Dios, la Escritura dice que toda paternidad proviene de ti. Y así es. Toda paternidad en el cielo y en la tierra viene de ti, oh Padre Celestial. A ti acudimos. Mira con misericordia nuestras familias. Padre Dios, tú inventaste, tú creaste esta realidad que se llama familia. Defiéndela frente a tantos ataques que todos conocemos. Defiéndela. Defiende la familia, Señor. Defiende la familia. Haz que nuestro espíritu, ungido por tu Espíritu Santo, se vuelva hacia ti. Haz que aprendamos las lecciones, que desechemos nuestros orgullos y que hagamos juntos un camino que sea grato ante tus ojos. Amigos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por su tiempo, su cariño, su amistad. Gracias. Damos gracias a Dios por la presencia de Fray Nelson Medina en esta mañana, en esta convivencia, donde también queremos extenderles a ustedes una invitación